Damos gracias al Señor por hoy estar en esta clase. Creemos que el Señor nos va a bendecir. Ya estamos listos, lápiz y papel. Vamos a hablar de 14 generaciones, 49.151 ancestros, son bastantes. Vamos a hacer una breve síntesis de todo lo que ya hemos enseñado de estas 14 generaciones de maldición y luego vamos a las preguntas relacionadas al tema, las dudas. ¿Tenemos que cortar las maldiciones? ¿Qué tiene que ver la salvación con lo que es cortar maldiciones? ¿O no hay que hacer nada más? Todo eso lo vamos a estar viendo porque a través de la Escritura ya hemos dado mucha base bíblica del Nuevo y Antiguo Testamento sobre el cortar maldiciones de un pasado. Lo que no cortemos nos va a perseguir como el fantasma del pasado. Necesitamos cortar ciertas áreas de faltas de amor, abusos, faltas de cariño, problemas emocionales. Quizás estuviste en lugares de hechicería, brujería, de pactos. Todo eso se tiene que cortar cuando se llega a Cristo. Para romper todo ese dolor, ese fantasma que muchas veces persigue, tenemos nosotros que anular todos los espíritus, porque el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. Pero el enemigo quiere colocar un caos de contaminación, pero solo Cristo por la cruz nos hace ser libres. Entonces esto es importante entenderlo, que Él llevó toda maldición en la cruz, pero también nos dio las armas para romper toda genética de contaminaciones de un pasado. Entonces, para poder entender esta enseñanza, voy a hacer solamente algo breve de lo que hemos enseñado otras veces, porque hay mucho material, pero de aquí vamos a estar viendo lo importante que tenemos que romper ciertas áreas. Cuando hablamos entonces de 14 generaciones, este es como el árbol genealógico. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos y sigue la lista hasta completar 14 generaciones. Este es el árbol genealógico. Este se llama la epigenética, donde se compone de una cierta cantidad de personas que son parte de tu familia. Y eso tenemos que cortarlo para romper toda obra de maldición. Base bíblica, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, verso 17. Y mire que aquí dice en el capítulo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces, si en la genealogía de Jesucristo habla de genéticas de maldición, eso significa que sí tenemos que cortarlo, que tenemos que anularlo, porque muchas veces las personas no creen que hay que cortar genética de un pasado. Cree que llegamos a Cristo, ya no hay nada más que hacer. Cree que Cristo ya lo hizo todo y nosotros no tenemos nada que hacer. Sí, Cristo llevó en la cruz toda maldición. Y ahí donde muchas veces se utilizan textos fuera de contexto, como cuando llegamos a Cristo, Él todas las cosas las hace nuevas, y ya Él lavó nuestro nombre, nos limpió y nos crió en el libro de la vida. Aquí todas las cosas son hechas nuevas, otro texto más, que son textos fuera de contexto. Si no, aquí no estaría este texto que Jesucristo mismo lo dio a establecer. Libro de la genealogía de Jesucristo dice hijo de David, hijo de Abraham. Y en Mateo capítulo 1, verso 17 comienza diciendo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones. De la deportación de Babilonia entra Cristo. Ahí donde Cristo entra a romper estas 14 generaciones de maldiciones. Hablamos en clases pasadas sobre Abraham, cuando Abraham era, su padre era Taré, y era una estación de demora. Ahí podíamos ver claramente que en Génesis 12 dice que Abraham era de la genética de los caldeos, o sea, tierra de esotérico. Ur de los caldeos era Abraham, no era todavía Abraham. Abraham ya es la promesa cumplida, pero cuando es Abraham, todavía él estaba en una tierra de caldeo. Su padre era caldeo, esotérico, dioses paganos, esoterismo. Entonces, por eso que viene el Señor y le dice, yo te quiero bendecir. Así que vete de la tierra de tus parientes a la casa de la casa de tu padre, la que yo te mostraré. Entonces, aquí podemos ver claramente en que Dios quería bendecir a Abraham.
pero no podía bendecirlo porque Abraham estaba en una tierra hostil, la tierra Ur de los caldeos, de paganos, de esotéricos, dioses paganos. Por eso que Dios le habla todo esto, en que es importante ser sano. Y se encuentra también con Melquisedec, el rey de Salem, en Génesis 14, 18. Ahí vemos que cuando se encuentra con Melquisedec le da el pan y el vino. En lo que hablamos también, que cuando nosotros hacemos la Santa Cena, nos cambia nuestra genética. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena del pan y el vino, viene algo que nos regenera, nos cambia y nos hace vivir confiado en la misericordia del Señor. Lo que menciona Lucas 22, verso 19, tomó el pan, asimismo también tomó la copa de vino y le dijo, esto hacedlo en memoria de mí. Y hemos aprendido que cuando dice Lucas, que era el médico, dice hacer esto en memoria, que es la palabra anamnesis. Anamnesis significa una recolección de un pasado, un recuerdo, una memoria, un historial, un registro. Es algo que ha estado durante mucho tiempo registrado sobre tus ancestros, y lo que quiere decir que cuando se toma la Santa Cena, viene el Señor y nos limpia toda una genética de un pasado. Esa palabra la utiliza Lucas, y Lucas era el médico. Esto usted le puede preguntar a un médico, ¿qué es la palabra anamnesis? Le van a decir, es un historial. Por eso es que cuando usted va a un médico, es que si tiene alguna enfermedad, ¿qué le dicen los médicos? ¿Hay alguien más en la familia que ha sufrido esta enfermedad? ¿Alguien más es hipertenso? ¿Alguien más tiene problema al corazón? ¿Hay alguien más que tiene la misma circunstancia? ¿Por qué? Esa es la palabra anamnesis, que es un historial clínico. Y ellos anotan todo su historial y les sirve para ellos dar todo un reporte y a la vez también dar soluciones. Mire qué interesante cómo Lucas, el médico, ya está usando esta palabra. Por eso es que en la Santa Cena, cuando nosotros hacemos Santa Cena, nos limpia nuestra genética de contaminaciones de un pasado. Ahora, todo esto nos da a entender claramente de esta genética que es el resultado de todo. Entonces, ¿cómo se componen esta cantidad? Recuerde que son 3 generaciones de 14 generaciones que se compone de 16.384. Eso significa que hay que sumar 16.384 más 16.384 y más 16.383, porque Jesús no es hijo biológico de José ni de María. Entonces la suma de esto nos da un total de 49.151 ancestros. Son bastantes. Tenemos que romper entonces esta genética de un pasado, de que venimos ya del vientre de nuestra madre, porque del vientre de nuestra madre ya venimos con una contaminación de la madre, del padre, porque a través del cordón umbilical se transmiten las emociones también, como también los alimentos. Todo eso nos ayuda a entender la importancia que es cortar. Vamos a avanzar aún más para poder entender esto, porque hay mucho material. Y aquí vamos a poder entender claramente la importancia del cual nosotros tenemos que romper estas genéticas de un pasado de contaminaciones. En Juan hay una base también aquí, no otra vez, en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 9, verso 1 dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este es su padre para que haya nacido ciego? Lo digo de nuevo. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió, le dijo, no pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten. O sea, este era un caso en que no había un espíritu generacional. Pero mire qué interesante, porque este texto también nos habla que ya los discípulos manejaban esa área. Ya los discípulos sabían que habían espíritus que venían de enfermedades por las consecuencias de los pecados de los padres. Y ahí tenemos otro texto en que está Jesús, están los discípulos y ellos están diciendo, ¿quién pecó? ¿De dónde viene esta maldición de él? ¿Es de él o de su padre? Y ahí Jesús le dice claramente, en este caso no lo es. Y eso significa en que ya los discípulos manejaban y Jesús también daba a entender que tenía que romper toda esta genética, porque si no,
los discípulos no hubieran dicho esa pregunta. Eso significa que Jesús le había enseñado que habían espíritus que venían de 14 generaciones de un pasado. Aquí donde se componen las 14 generaciones de cada uno tenemos 23 cromosomas heredados del padre y 23 heredados de la madre. Todos tenemos estos cromosomas que son 46, tanto el hombre como la mujer. Y dentro de estos cromosomas aquí podemos tener algunos, el cromosoma 1 cuando da cáncer de próstata, cromosoma 4 cuando hay mal de Parkinson, pérdida de memoria, el cromosoma 5 cuando hay esquizofrenia, locura, paranoia, cromosoma 7 cuando hay problemas de respiración o de la digestión, y el cromosoma 11 cuando hay un problema de alcoholismo o depresión. Todo esto nos está indicando, y esto lo maneja la ciencia. Si la ciencia lo maneja, ¿por qué muchas veces la gente dice no, que ya Cristo rompió toda maldición y no hay que hacer nada? La ciencia lo está hablando, esto es genética. Entonces, y ya le mostré textos del Antiguo y varios textos del Nuevo Testamento donde Jesús lo habla, que sí hay que romper genéticas de un pasado. Cuando hay síndrome de Down, cromosoma 21, los fumadores impedernidos, cromosoma alfa 1, cuando hay problemas en la mente, cromosoma X, cuando hay cáncer de mama, ovario, es el cromosoma EPCRA2, cuando hay depresión, por lo general siempre más la portadora es la mujer por el 2/3 que tienen sus emociones en su cerebro, que lo he enseñado eso muchas veces. El hombre es 1/3 y la mujer es 2/3, por eso es que está más ligado a estas áreas de portadores de depresiones. Existe también el crisomia, que es una anomalía genética, y el crisoma es un cromosoma adicional. Eso significa que todos los cromosomas que están aquí están alterados, porque no tendría que ser 21, no tendría que ser 1, no tendría que ser 2, están alterados. Como están alterados, ese se le llama el nombre crisomia 13, tendría que ser 12. Pero el crisomia 13 hace ver que se altere ese cromosoma. Si usted se fija ahí en el número 13, se fija que hay el número 13 aparece en 3 cromosomas, o ese se llama crisomia. Hay un cromosoma adicional, hay un cromosoma uno más. Por eso aquí se vienen en la parte de la genética, en que cuando hay un cromosoma de droga, de alcoholismo, puede ser también en área de fumadores o de enfermedades, es uno más. Y ahí el cromosoma 13 pasa a ser una alteración. Interesantemente también que hemos estudiado en geometría, en que el número 13 es un número de rebelión. El síndrome de Patau también, que es el cromosoma número 13, que es anomalía genética, donde hay alteraciones de los nervios. Las personas siempre sufren estado en el sistema nervioso. Ese se llama el síndrome de Patau. También está el síndrome Edwards, que es el cromosomia, la trisomia número 18, cuando hay trastorno genético, la cabeza pequeña, la mandíbula pequeña, la boca pequeña en persona, es porque es el síndrome Edwards. Y también está el síndrome de Klinefelter, que es el trisomia 47, cuando hay problemas testiculares en los varones o son anormales. También está la trisomia 45, que se llama el síndrome de Turner. El síndrome de Turner tiene que ver con infertilidad, problemas al corazón, diabetes, deficiencias en la audición, problemas de tiroides, anomalías renales, hemangiomas, telangiectasis en el aparato digestivo, estrabismo y hipermetropía. Cuando hay estos tipos de situaciones es donde ahí comienzan las alteraciones dentro de una persona. Entonces, importante en que nosotros tenemos que decidir romper esto. Por eso que el Señor siempre le dijo a Josué, y ahí tenemos otro texto, Apocalipsis 22, verso 3, Nuevo Testamento, y no habrá más maldición en el trono de Dios y del Cordero, que estará en ella, y su siervo le servirá. O sea, cuando venga Cristo, se termina la maldición. Eso cuando estemos en la presencia del Señor. Pero esto ahora, aquí, estamos bajo una maldición. ¿Cuál es la maldición? Bajo el príncipe de este siglo. Dice la Escritura que el que gobierna el mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda, es el principado, es el príncipe de este siglo. Y Jesús también le llamó el Dios de este siglo con minúscula.
Eso significa que quien gobierna el mundo con un poder sí limitado, porque todo lo tiene el poder Dios, pero hay un poder limitado que utiliza el enemigo, que en las maldiciones generacionales que lo hizo en Génesis 3 con la caída. Y le dice también a Josué en Deuteronomio 11:26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Elijan. Y Josué eligió bien. Como usted hoy eligió, mi casa y yo serviremos a Jehová. Todo esto nos hace entender la importancia que nosotros tenemos que quitar áreas en nuestra vida, que ese se llaman la herencia de una genética. Muchas personas tienen hasta los rasgos físicos, los ojos, la piel, el pelo, el peso, la estatura del padre, de la madre. Eso es herencia genética. También se heredan las cosas de enfermedades, los cánceres, tumores, eso también pasa a ser heredado, aunque son maldiciones generacionales. También la obesidad, la miopía, la distrofia muscular, la debilidad de los músculos, la fibrosis que daña también los pulmones y también los órganos. También los infartos heredados de padre o de antepasado, y cada cierto tiempo le dan a las personas estos mismos síntomas de infarto. Se tienen que cortar porque son maldiciones. Las emociones dañadas de los padres, aún la ignorancia se puede heredar. Los pecados ancestrales. Entonces, es importante romper todo esto porque al quitar, ahí donde nosotros tenemos que anular. Recuerde que la Escritura dice, porque es importante entender esto, que la salvación no tiene nada que ver con romper maldiciones generacionales. Ahí donde muchas veces la gente dice que ya llegamos a Cristo, aquí, todas las cosas son hechas nuevas, entonces se toman de un texto, pero es un texto fuera de contexto. Si fuera así, supongamos que no hay que romper maldiciones generacionales y que no tienes que luchar con nada, ¿por qué entonces cada día estás luchando con tu carne? ¿Y qué es la carne? Espíritus. ¿Qué es la carne? Enfermedades. ¿Qué es la carne? Maldiciones. Entonces, si fuera así, tendríamos que quitar el texto, la paga del pecado es muerte. Y tendríamos que quitarle la hoja, la Biblia también, donde dice que el hombre lo que sembrare cosechará. Y tenemos la base en Lucas 9:1, cuando el Señor a sus 12 apóstoles les dio poder. Poder es dunamis, dinamita, y autoridad, derecho legal. Si el Señor se llevó toda maldición, que así es, el Señor Jesús se llevó toda maldición de enfermedades, de maldición en la cruz, y somos nueva criatura, ¿para qué entonces Jesús le dio a los discípulos poder y autoridad? Y claramente recuerda que la Escritura dice que le dio poder para sanar los enfermos y echar fuera demonios. Se fija que ahí tenemos otra gran base bíblica de Jesús, donde él claramente está diciendo, yo llevé en la cruz toda la enfermedad, toda maldición, pero les doy a usted para que ustedes la rompan. Yo lo hice, pero ustedes por mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermedades. ¿Y qué es la enfermedad? Maldiciones. Entonces es importante entender estos versos, porque hay genéticas también que nos pueden perseguir de maldición o de bendición. Tenemos aquí un caso en 2 de Timoteo 1:5, la genética de bendición de Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tenemos 3 generaciones. Primera generación, la abuela. Segunda generación, la madre, Eunice. La abuela, Eloida. Tercera generación, Timoteo. Se fija que aquí, como cada uno estuvo en el Señor, manifestándose todo el poder de Dios, se fue cortando maldiciones generacionales a través de la palabra del Señor. Entonces, todo esto que estamos dando a conocer, y ya vamos a ir a las preguntas, solamente una pincelada porque hay mucho todavía que hablar. Aquí nos podemos dar cuenta de los textos y las bases bíblicas que tenemos que romper sí o sí, un área de contaminación de un pasado, maldiciones generacionales, pecados que vienen. Hemos visto también los pecados por sangre, Hebreos 12:4, combatiendo, dice, contra el pecado de sangre, que los vimos también en otra clase,
donde ahí pecados por sangre tiene que ver también con lo que es la expiación. Según Levíticos capítulo 17, verso 11, ahí nos habla claramente en que se hacía el sacrificio y la expiación era donde se traía al cordero para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo una vez al año. Pero expiación es cubrir el pecado. Expiación significa que el pecado se va a cubrir, se va a tapar, pero no se va a quitar. Y primera de Juan capítulo 3, verso 5 en adelante dice, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo ¿para qué? Para quitar los pecados. O sea, aquí está hablando claramente que es quitar significa los pecados por sangre, los que están cubiertos, los que están tapaditos. Hebreos nos menciona claramente, Cristo se presentó una vez para siempre ante Dios para ofrecerse en sacrificio y quitar el pecado. Todo esto entonces nos da antecedente de que los pecados de sangre se tienen que cortar. Los pecados de maldiciones de sangre, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre. Porque si no se quitan, ese pecado de sangre todavía va a estar ahí. Recuerde que expiación significa cubrir. Significa que no va a ser quitado. Pero por Cristo el Señor, los que creen en el Señor y los que cortan y los que anulan y los que declaran o decretan palabra de bendición son los que pueden quitar por Cristo toda genética de un pasado. Es lo que hizo Cristo en la cruz. Mientras no esté Cristo, los pecados de sangre nos van a perseguir por derecho legal. Ahora, ¿cómo nos liberamos de maldiciones generacionales? Aquí es importante esto que lo podamos entender también para poder saber cómo tenemos que romper estas maldiciones generacionales que nos persiguen. Enfermedades, depresiones, muchas áreas al cual nosotros tenemos que lidiar. Es una cadena ancestral, recuerden, de maldiciones. Todo lo que hemos hablado con muchas bases bíblicas del Antiguo, del Nuevo Testamento, es una cadena de maldición que se va repitiendo, tercera generación, tercera y cuarta generación, pero aparece Cristo para romper en la cuarta generación toda maldición. Colosenses 1:20 nos dice que por medio de Él, o sea de Cristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que quiere decir en este texto que el Señor vino a reconciliar todas las cosas. Reconciliar significa ordenar. A ordenar lo que se había desordenado, tanto en la tierra, tanto en el cielo. Entonces, de estas 14 generaciones, tenemos nosotros que pedir perdón para el mundo espiritual, para las puertas abiertas que se abrieron. Estos datos son importantes. No es que tengamos que pedir perdón por los que murieron, no, ellos ya murieron. Sino al mundo espiritual, lo mismo que dice Colosenses 1:20, al mundo espiritual se abrieron muchas puertas y tenemos que decir, Señor, perdona todas las puertas abiertas de mis generaciones que se abrieron. Eso es lo que se tiene que hacer. 2, renunciar. Aquí donde usted tiene que renunciar a lo que sabe, a lo que usted pueda saber, tenga conocimiento, o si no sabe, el Espíritu Santo le puede guiar, o igualmente decir, Señor, yo renuncio a lo que yo sé. En mi padre hubo esto, mi madre hubo esto, mi abuelo hubo esto, y empezar usted a cortar. También se puede dar con los patrones de sus hermanos, de sus hermanas de sangre. Ahí si usted ve un patrón que se está repitiendo, crónico, cíclico, también tiene que romper porque también es una maldición. Y luego se va a hacer más fácil la liberación. Por eso es que es importante hacer estas 3 cosas. Y también hay un video en YouTube donde hablo claramente todo relacionado a este tema importante. Sí es necesario romper todo esto porque el mundo espiritual, recuerde que no perdona. El mundo espiritual es jurídico y se tienen que romper todas estas obras de genéticas de un pasado. Las iniquidades de los padres. Aquí tenemos claramente el texto donde nos habla de la iniquidad de los padres. Dice la Escritura, Éxodo 20, verso 5, no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que
que castigaré por el pecado de los padres, de los hijos e incluso de los nietos, bisnietos, por la culpa de los que me desprecian. Versión Nausejo dice que soy un Dios celoso que castigo a los hijos por la falta de los padres, tercera y cuarta generación. BNC, que castiga a los hijos las iniquidades de los padres hasta tercera y cuarta generación de los que le odian. Entonces aquí en todas estas genéticas de maldiciones vemos claramente en que el Señor castiga la iniquidad de los padres, tercera y cuarta generación. Ahí menciona en Éxodo 34:7 la tercera y cuarta generación de los pecados de los padres, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, hasta de los tataranietos. Entonces tenemos varias áreas en cuales nosotros tenemos que cortar. Y mire lo que menciona también el libro de Números 14:18. El Señor no se enoja fácilmente debido a su amor. Él perdona el pecado y la rebelión. Ojo con esto. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga por el pecado ¿de qué? De los padres, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos y de los tataranietos. Ahí tenemos otro texto del Antiguo Testamento, ya le he dado base bíblica del Nuevo Testamento y ahora también del Antiguo Testamento, que él quiere cortar y que nosotros cortemos estas genéticas que vienen de los padres, que nos persiguen. Él dice claramente, él perdona la iniquidad y la rebelión. Él perdona el pecado, pero hay una coma donde dice, pero en ninguna manera daré por inocente al culpable. Y ahí donde castiga a los hijos de tercera y cuarta generación. Entonces es importante en que nosotros ya haciendo este síntesis de lo que es las 14 generaciones, tenemos que romper genéticas de un pasado que han venido de contaminaciones de un pasado que nos persigue. La versión Juneman me gusta porque dice que visita, la Valera le dice que castiga. Me gusta la versión Juneman que dice que visita, eso significa que él viene a ver. Si él viene a ver algo, el cual está inconcluso, ahí entonces donde el enemigo toma un antecedente. Valera dice que castiga, viene y castiga, pero la Juneman, versión original, dice que él viene a visitar. O sea, va a visitar la genética de un pasado, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre. Pero si logra ver una puerta abierta, un asidero, un derecho legal, ahí donde él dice que no puede pasar por culpable al inocente. No dará por inocente al culpable. Entonces lo que significa que uno decide cortar o no. Y si no usted corta, si no se rompen todas estas maldiciones, ahí donde él dice que entra con las genéticas de contaminación de un pasado. Entonces es importante todo esto que el Señor nos ayude para romper toda área que ha venido de contaminación. Todo esto se da, lo hemos enseñado por Adán con la caída. Ahí se produce una contaminación a través de los epigenomis o epigenoma, en que de este ADN se formó por un epigenoma, por algo que alteró la condición. El epigenoma que está formado por compuestos químicos. Las proteínas al unirse al ADN es lo que da lugar a lo que hoy conocemos como ADN o genes, que son a través de las proteínas del cerebro. Entonces esto nos está diciendo que lo que activa al ADN, tanto generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre, son los químicos del cerebro. Por eso es que tenemos que cuidarnos nuestras emociones. La dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, noradrenalina, que lo hemos enseñado ya muchas veces en los químicos del cerebro, porque si el enemigo logra entrar en una emoción, va a alterarla toda. En Edén alteró los químicos que no estaban todavía en Edén, pero alteró el ser viviente del pensamiento del 100% de su cerebro, lo alteró. Y cuando alteró el cerebro que tenía Adán de 100%, alteró su ADN.
Mire qué importante todo esto. Y de ahí lo que conocemos como el pecado adámico, en que venimos de la caída de Adán. Por eso es que Jesús vino a ser el postrer Adán, porque el primero había fallado. Todo esto fue lo que se alteró con la caída de Adán. Entonces tenemos que cuidarnos, y termino con esto y vamos a ir a preguntas que hay de los químicos del cerebro, que lo hemos mencionado. Cuídese de la dopamina, la oxitocina, esos tienen que estar bien equilibrados. Ni más arriba, ni menos abajo, equilibrado. Y estos se pueden equilibrar fácilmente con lo que es la respiración. Tenemos la tristeza cuando ya son dolores, tristeza, usted llora por un pasado, usted llora por algo que le pasó, no lo ha solucionado, noradrenalina. El odio, actúa la serotonina, esa rabia en que muchas veces usted toma la cosa o lo que te agarró y lo tiró y no se dio cuenta que lanzó. Eso es, hay que controlar esa emoción, porque toda esa emoción es parte del ADN. La emoción altera el ADN y el más peligroso es el miedo, que bloquea dopamina, serotonina, noradrenalina, se mezclan estos tres químicos y de ahí donde vienen alteraciones. Por eso es que una persona cuando dice, es que pastor, yo soy de esta manera, mi carácter es así. No, no es tu carácter, sino lo que te hizo hacer así es el problema del área emocional. Por eso tú eres así, nadie es así. ¿Qué te hizo ser así? Los golpes de la vida, la desilusión, el problema, el trauma, todo eso te hace ser así. No es que seamos así, ¿se entiende? No, sino lo que nos hace ser así fue un problema de un pasado, un problema con la pérdida de alguien, un problema emocional, un problema con una persona. Todo eso nos altera y nos hace comportarnos con amarguras.